Bueno, ahora sí, para retomar dónde nos habíamos quedado con este texto de Enrique Cárdenas el pasado miércoles sobre la economía mexicana que va desde 1929 hasta 2009. Bueno, tenemos que habíamos visto cómo la Segunda Guerra Mundial ayudó a fomentar la industria en México porque, como impidió la importación de muchos productos manufacturados que ya no, que ya no se producían o que se habían vuelto muy escasos, entonces no quedó más remedio que producirlos aquí en el país. En el país, en pocas palabras, hubo un auge del sector manufacturero con la Segunda Guerra Mundial, ya que creció la demanda externa y creció además el mercado interno de México. Pero la Segunda Guerra Mundial acabó, se acabaron esas condiciones favorables y entonces se impuso el proteccionismo. El proteccionismo que ya habíamos hablado sobre qué era el proteccionismo y de qué se trata. Así que pues lo pregunto de nuevo, ¿de qué se trata el proteccionismo? ¿En qué consiste? ¿Es el que intenta favorecer la producción nacional? Sí, sí, y se intenta favorecer la producción nacional. ¿De qué manera o en qué forma Ya sea cobrar o Pagando, sí, cobrando qué? pagando impuestos o estos. cobrando impuestos. Sí, cobrando impuestos a las mercancías importadas o prohibiendo su importación, para que entonces la industria nacional pueda desarrollarse sin tener competencia. Bueno, entonces tenemos esto. En, tenemos esto. Se impuso el proteccionismo. Luego, la guerra de Corea, que ocurrió de 1950 a 1953, terminó por darle otro empujón a la industria mexicana. No duró tanto como la Segunda Guerra Mundial, ni fue tan devastadora, pero sí favoreció la demanda de productos manufacturados en México y ayudó a que la industria mexicana se desarrollara un poco más. Luego, otra cosa. En 1954 va a ocurrir una devaluación y la cotización del dólar quedó en 12 pesos con 50 centavos. Este tipo de cambio se logró mantener por 22 años hasta 1976 y esta estabilidad en el tipo de cambio va a ayudar mucho a todas las empresas que tengan que importar insumos de fuera del país, mm, porque va a permanecer este tipo de cambio fijo, repito, durante 22 años, lo cual, eh, no se ha vuelto a lograr en este país hasta la fecha. Pero ahora, entonces, después, una vez que pasan la guerra de Corea, que ha pasado la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, el gobierno federal, la parte que desempeñó en cuanto a su papel en la economía mexicana fue de desarrollar infraestructura básica. ¿Qué significa que hablemos de infraestructura básica? ¿Qué es la infraestructura básica? A ver, ¿Son las carreteras y caminos? por ejemplo, carreteras y caminos. ¿Qué otra cosa entraría dentro de infraestructura básica? Transporte público. Sí, el transporte público. Bueno, sí, Telecomunicación, ¿cómo dijiste, Monse? como telecomunicaciones y Bueno, los telégrafos, sí, había telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Digamos, estos servicios, los servicios más importantes, que son los que permiten que eh, los ciudadanos, las empresas puedan realizar sus actividades diarias. Estamos hablando de cosas como,
bueno, sí, como caminos, como comunicaciones, caminos, comunicaciones, cosas como el drenaje, eh, la pavimentación de las calles, los puentes, sería la infraestructura básica. Luego, que estas obras, el gobierno mexicano a mediados del siglo XX las financia con recursos fiscales, procurando no caer en déficits, es decir, con los ingresos que consigue el gobierno federal e incluso logran ser lo suficientemente cuidadosos con las finanzas públicas para no caer en déficit. Otra vez pregunto, ¿qué es el déficit del gobierno? Bueno, Cuando los gastos superan el ingreso. sí, cuando los gastos superan el ingreso. Y entonces lo que logran es que por lo general no hay un superávit, es decir, tienen más ingresos que gastos, o el déficit es muy pequeño. Bueno, la deuda externa todavía no es muy importante a mediados del siglo XX porque todavía es poca. Y bueno, entonces con esta infraestructura básica que se hace en los años 50, se ponen las bases para el crecimiento que hay en los años 60. Luego, cambio. Bueno, los empresarios mexicanos de la época se beneficiaron del proteccionismo y del mercado cautivo. Es decir, podían, com- digamos, no tenían que competir dentro del territorio nacional con con empresas ni con productos extranjeros. Y se enfocaron sobre todo en productos de consumo, que son generalmente los más fáciles de producir. Luego, las importaciones se controlaban mediante un sistema de cuotas, es decir, cada año se autorizaba una determinada cantidad de productos de cierto tipo que podían importarse y supuestamente no se pasaba de eso. Había estímulos fiscales para que se crearan nuevas empresas, es decir, a quien estableciera una empresa nueva podía tener una exención de impuestos durante cierto tiempo, algunos años, y existía una institución que va a ser muy importante para la industrialización del país durante el siglo XX, que fue Nacional Financiera. Es un banco, pero es un banco de desarrollo. ¿Qué hace un banco de desarrollo? ¿Cuál es la diferencia que tiene con otro tipo de bancos? Con los bancos, eh, que, eh, bueno, ¿qué hace especial a ¿Es la banca apoyo de a los desarrollo? emprendedores? ¿Cómo, ¿Presta cómo? dinero a empresas? Sí, sí, como dice Diana, es eso. Eso hace una banca de desarrollo. No le presta dinero digamos, a personas individuales, sino que le presta dinero a empresas para que desarrollen proyectos productivos. Por ejemplo, o le presta dinero a personas para que inviertan en su negocio y logren establecerlo o logren ampliarlo. Eso hace una banca de desarrollo. Invierte en proyectos productivos y para eso va a ser muy importante la Nacional Financiera. Siguiente. Pero en 1957 ocurre una desaceleración, es decir, la economía sigue creciendo, pero menos que antes. Porque, bueno, suceden asuntos como que bajan los precios internacionales del algodón, que es en estos momentos uno de los productos mexicanos que se exportan más importantes que se exportan a otros países. Y como baja el precio del algodón en todo el mundo, hay menos divisas y casi se provoca una devaluación, pero bueno, casi no llega a ser tanta la pérdida. Luego, en 1958 hay un déficit comercial creciente y crónico. Esto esto es importante por lo siguiente. Digamos, el aparato productivo, o sea, las empresas mexicanas que producen bienes o prestan servicios, necesitan muchos insumos importados. Ya habíamos comentado en clases anteriores que era un insumo. A ver, ¿qué es un insumo? Recordémoslo, por favor. Son las materias primas para generar otros
Sí, por ejemplo, las materias primas son un insumo. Está bien. Y bueno, había de esos insumos como materias primas o, eh, bueno, sí, materias primas, por ejemplo, o podríamos decir en el caso de la industria refresquera o de cervezas, uno de sus insumos son las botellas y las corcholatas. Así las empresas mexicanas necesitaban importar muchas veces o materias primas o productos que les servían para elaborar otro tipo de bienes, otro tipo de bienes. Y entonces, pero sucedía que para importar cualquier cosa del extranjero había que pagar en dólares. ¿Y esos dólares de dónde se conseguían? Pues de las pocas exportaciones de manufacturas que tenía México y sobre todo de sus exportaciones de materias primas. Estamos hablando de la minería, minerales como la plata, por ejemplo, o el plomo o el cobre, y las exportaciones del sector agropecuario. ¿El sector agropecuario qué es? La siembra, profesor. ¿Y qué más, Tadeo? Bueno, es la siembra, pero también abarca otra Es cosa. de la agricultura y la ganadería. Ajá, agricultura y ganadería, eso es el sector agropecuario. Todo lo que sea cultivar plantas o criar animales, o criar animales. Y bueno, ese va a ser el gran impulsor de la economía mexicana porque sus productos pueden ser exportados y entonces permiten obtener dólares que sirven para importar los insumos que necesita la industria nacional. De cómo se reponía eso, si digamos, si con las exportaciones de materias primas y las pocas manufacturas que se exportaban entonces no alcanzaba, bueno, había otras actividades que proporcionaban moneda, o sea, divisas, que eran, por ejemplo, el turismo, las transacciones fronterizas, es decir, por ejemplo, lo que compraban los estadounidenses en las ciudades mexicanas de la frontera, los braceros, ya desde entonces nuestro país dependía mucho del dinero que mandaban los trabajadores mexicanos en Estados Unidos a sus familias acá, la inversión extranjera y el endeudamiento público. Esto a largo plazo ya no iba a ser sostenible. Y vamos a ver en la parte siguiente, en las partes siguientes por qué. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, entre 1963 y 1971 ha sido la mejor época del país en cuanto a crecimiento económico. El Producto Interno Bruto, que como recordamos es la suma del valor de todos los productos y servicios que se producen en un país durante un año, va a crecer en promedio 7.1% cada año en este periodo de 8 años, de 1963 a 1971. Y el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, la cantidad que le tocaría a cada persona de las que habitan el país si el Producto Interno Bruto se dividiera en partes iguales, va a aumentar 3.6% al año. Otros cambios grandes son que el país se urbaniza, que van a crecer muchos sectores como la construcción y la manufactura, y los salarios reales van a mejorar. Es decir, los salarios de muchos mexicanos, sobre todo quienes trabajan en el sector industrial, van a aumentar su poder adquisitivo. ¿Qué significa? ¿Qué es el poder adquisitivo de los salarios? A ver, poder adquisitivo. ¿Sí, Víctor? Que se tiene Los más bienes y dinero. servicios, ¿no? Ay. A ver, ¿cómo? ¿Jocelyn fue la que habló primero? Ah, sí. Bueno, cuando dicen Bueno, que el poder adquisitivo es que tienes como más posibilidad a sí, comprar poder cosas. adquisitivo es la cantidad de bienes o servicios que te permite, que puedes comprar con tu salario. Es decir, por decirlo así, digamos, el,
no es tanto el valor que tiene tu salario en cuanto a una cantidad que te están pagando, sino lo que puedes comprar con ese dinero. Eso es el poder adquisitivo. Digamos, entre más poder adquisitivo tienes, significa que puedes comprar más cosas con el dinero que te pagan. Es decir, que ganas lo suficiente y que los precios no son tan elevados y que, por ejemplo, se pueden satisfacer las necesidades de una persona y una familia con un salario. Eso es que el salario tenga poder adquisitivo. Bueno, y bueno, estos salarios, insisto, sobre todo en el sector industrial y en los trabajadores urbanos, van a mejorar durante estos años. Ahora, pasando a lo siguiente. También va a haber estabilidad de precios y hay baja inflación. La inflación durante esta época es apenas de 3.6% al año. Los precios suben muy poco. Esto se debe a que hay disciplina fiscal, es decir, que el gobierno, básicamente esto se trata de que los gobiernos mexicanos por lo general gastan menos de lo que ganan y si tienen déficit es un déficit pequeño y se corrige pronto. Eso es la disciplina fiscal. Segundo, que el sistema financiero aumenta su financiamiento al gobierno y este no tiene que imprimir dinero. Es decir, que los bancos del país le pueden prestar dinero al gobierno cuando lo necesita. Y que por lo tanto no se tiene que contratar, bueno, que pedir prestado fuera del país, así que la deuda externa no crece y esas deudas también, que es muy importante, se pueden pagar en pesos, no son deudas que haya que pagar en dólares. Y otra cosa que tiene suerte el gobierno mexicano en esta época, en la década de los 60 y principios de los 70, es que no hay una crisis económica externa importante. Digamos, es una época en la que en general le va bien a la mayoría de los países capitalistas en el mundo. Y de hecho, no hay una crisis externa que le pegue a México como ocurrió durante la Gran Depresión, que la crisis empezó en Estados Unidos y que afectó mucho a este país. Bueno, durante los años 60 no ocurre algo así y por eso la economía mexicana puede crecer bastante bien durante esos años. Siguiente. Los empresarios mexicanos van a obtener todavía más protección durante esta época. El gobierno va a establecer que en muchas industrias el límite máximo de la inversión extranjera es del 49%. Es decir, los accionistas extranjeros no podían tener más del 49% de las acciones de una empresa establecida en México. Los mexicanos debían tener el 51% mínimo. Es decir, para que el capital mayoritario tuviera la mayoría simple. Esto generalmente se cumplía o si no, había maneras para evadir esta ley usando prestanombres. ¿Qué es un prestanombre? A ver, es algo muy común. ¿Como quién quería responder? Es cuando, por ejemplo, utilizas a una persona para, ahora sí que presta tu nombre, no sé, para poder hacer algún trato o algo, Para pero firmar un contrato, realmente pues. el que está moviendo el que está moviendo el trato eres tú, pero solo usas el nombre Sí, pero otra persona de es la la que otra firma. persona. Sí, es eso. Bueno, a veces se podía que un mexicano actuara con prestanombres de inversionistas extranjeros y así tuvieran más del 51%. Pero bueno, lo que procuraba el gobierno es tratar de proteger a los capitalistas nacionales. Se le llamaba la mexicanización, que todo o la mayoría del capital que tenía cada empresa fuera mexicano. Y se tenía la meta de que la sustitución de importaciones se ampliara a los bienes intermedios y de capital para disminuir la dependencia del exterior. Es decir, que la industria mexicana empezara a producir, por ejemplo, bienes intermedios y de capital que serían, por ejemplo, camiones de carga, ¿qué otra cosa? Camiones de carga, aviones, máquinas que te permiten crear hacer productos de consumo, ¿qué diré? Como
Bueno, en el caso de una panadería, un bien de capital serían los hornos y las revolvedoras. En el caso de una tortillería, la máquina tortilladora. En el caso de una industria que se dedicara a fabricar acero, todas las máquinas que sirven para fundir el metal y procesarlo. Esos serían los bienes intermedios y de capital. Y eso era lo que le faltaba producir a la industria mexicana, porque precisamente esos bienes intermedios y de capital tenían que importarse y pagarse con dólares. Donde tiene mucho éxito la sustitución de importaciones es en la mayor parte de los productos de consumo. Es decir, productos de consumo, por ejemplo, servilletas, cerveza, comida enlatada, ropa. Eso, en su mayoría, la industria mexicana para los años 60 ya había logrado completar la sustitución de importaciones. Es decir, que los productos que necesitaban los mexicanos para su vida diaria, los productos de consumo, ya prácticamente todos se producían en el país. Digo, esto no es una cosa menor. Hay otros países en el mundo que durante el siglo XX no lograron esta meta porque eran muy pequeños o porque no lograron industrializarse lo suficiente. Bueno, México fue uno de los países que lo logró, pero le faltó pasar a la siguiente etapa. Bueno, en esta época, la del llamado milagro mexicano, en que la economía del país tiene la mejor época de su historia, sin embargo, tenía, según nos dice Cárdenas, Enrique Cárdenas, el autor, 3 debilidades muy grandes. La primera era el proteccionismo, porque bueno, el proteccionismo tuvo su lado bueno, porque dice, las empresas mexicanas tuvieron la oportunidad de desarrollarse sin que la competencia del extranjero las acabara. Pero, dice, las empresas mexicanas en general se acostumbraron al mercado cautivo. Sus productos no tenían calidad suficiente para competir con los productos extranjeros, así que exportaban muy poco o no exportaban nada y dependían del mercado interno. Y el problema de depender de un mercado interno como el mexicano es que seguía siendo un mercado interno pequeño, con una mala distribución del ingreso y un bajo poder adquisitivo. Es decir, la mayoría de los mexicanos, aunque si bien el salario en promedio había mejorado, aún así no podían comprar muchas cosas con lo que ganaban. Y digamos, las industrias mexicanas, por lo tanto, eso les imponía a las industrias mexicanas en general un límite de hasta cuándo podían crecer, porque dependían nada más de lo que pudieran vender dentro del país. Así que, como era México un país en general con poco poder adquisitivo, eso limitaba el crecimiento de sus industrias porque casi todas estaban enfocadas al mercado interno. No sé si me explico bien o se queda alguna duda con lo que estoy planteando, ¿no? En una pequeña, no, sí, para ¿Daniel? no, profesor. Sí, pero no es así, es una pequeña. ¿Qué Ajá. significa mercado cautivo? Es que no puse atención. A ver, ¿puedes repetirlo, por favor? ¿Qué significa el mercado cautivo? Mercado cautivo es cuando tú eres la única empresa que puede operar en cierto lugar. Cuando nada más una empresa tiene el monopolio o unas poquitas empresas son las que pueden trabajar allí. Les pongo un ejemplo de mercado cautivo. Cuando en alguna escuela o universidad nada más hay un puesto de comida o solo se permite que haya un puesto de comida o unos poquitos. Entonces es el mercado cautivo porque hay que comprarles a ellos. En el caso de México, como estaba prohibida la inversión extranjera en muchas industrias, entonces o había proteccionismo y estaba prohibida la importación de ciertos productos, eso era el mercado cautivo de las empresas mexicanas, de que como eran las únicas que podían legalmente prestar un servicio o fabricar cierto producto, había que comprarles y pagarles a ellas. Un ejemplo de mercado cautivo hasta hace unos años era en México el de la gasolina. Como solamente se podía vender gasolina de marca Pemex,
pues digamos que era México era el mercado cautivo de la gasolina de Pemex. Ahora ya no, porque ya hay gasolinerías de muchas marcas distintas, pero antes era así, como Pemex tenía el monopolio de la venta de gasolina, pues era su mercado cautivo. De que allí, en resumen, mercado cautivo es donde nada más una empresa o unas cuantas empresas son las únicas que pueden dedicarse a cierta actividad. Bueno, entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Sin embargo, hay que decir que el proteccionismo, bueno, como decíamos, su parte buena era que sí fomentó la entrada de inversión extranjera, porque digamos, si una compañía transnacional quería vender sus productos en México, como no podían importarse, le convenía invertir aquí y poner alguna fábrica. Aunque fuera una ensambladora, es decir, que llegaran partes del extranjero y aquí las armaran, como era muy común con los automóviles, pero digamos, ese proteccionismo fomentaba que hubiera más industrias en el país porque las empresas extranjeras era la manera que tenían de trabajar en el mercado mexicano, que era invertir aquí, poner un negocio aquí. Pero también este proteccionismo fomentó oligopolios, que unas poquitas empresas fueran las que dominaran ciertas áreas de la economía y que las manufacturas fueran de baja calidad porque no tenían que competir con productos mejores y más baratos de otros países. Eso es lo malo del proteccionismo. Pero además, otras cosas que había es que en sectores como la industria azucarera, los aumentos de salarios y las prestaciones dependían de factores políticos y no de la productividad. ¿Qué significa esto? Que un aumento de salario y las prestaciones no dependan de la productividad. Aunque vendieran, por ejemplo, si vendían mucho, Ajá. o sea, como que eso no importaba, ¿no? Ellos ya mantenían un Ajá. un cierto salario. Sí, Así que sí. aumentara la productividad ya no movían ya estaba Digamos, como que fijo, ¿no? a ver, bueno, sí, digamos, se ganaba un salario fijo, no importando si a la empresa le iba bien o mal. Eso ocurrió en algunas ramas de la industria mexicana, como la industria azucarera. Como el gobierno tenía que cumplir pactos que se habían hecho con sindicatos, muchas veces en empresas que productivas, es decir, que se dedicaban a la producción de algún artículo que se consumía en el mercado mexicano, los aumentos de salarios no dependían si a la empresa le había ido bien o mal, si el precio del producto había subido o bajado, sino que se autorizaban con base en criterios políticos, es decir, por compromisos que tenía el gobierno con los sindicatos o con ciertos grupos de trabajadores. Eso pasó en la industria azucarera, que bueno, como tiene sus épocas de auge y de decadencia, como suele ser con las materias primas, el hecho de que tuvieran que pagarle siempre lo mismo a los trabajadores, independientemente de cómo le fuera a la empresa, eso ayudó a descapitalizarla y con tal de mantener los empleos, el gobierno mexicano muchas veces compraba o expropiaba los ingenios, que son las fábricas de azúcar, para mantener la producción de azúcar y para mantener los empleos. Los empleos. También otro caso era que había empresas paraestatales que operaban con pérdidas. Digamos, hay servicios que el gobierno debe prestar, aunque opere con pérdidas de alguna manera, como serían, por ejemplo, los de salud y los de educación, porque ahí no se trata de tener ingresos, sino de prestar un servicio público. Pero digamos, había empresas del gobierno que sí se dedicaban, sí vendían en el mercado, pero que aunque les fuera mal, el gobierno las seguía manteniendo, entre otras cosas, para mantener los empleos. Y eso a la larga iba consumiendo recursos. Siguiente. Bueno, la segunda gran debilidad de esta época del milagro mexicano fue que el sector agropecuario le fue mal en gran parte. Sobre todo, bueno, digamos que a diferencia de que la industria y los servicios crecieron muchísimo en los años 60, el sector agropecuario y la minería se fueron quedando poco a poco atrás. Es decir, siguieron creciendo, pero muy poquito.
Luego también el dinero que invertía el gobierno en el sector agrario, por ejemplo, préstamos a agricultores y ejidatarios, fue disminuyendo. Y también ya no se hacían tantas obras como riego, por ejemplo, para impulsar la producción agropecuaria. Y a su vez había precios de garantía. ¿Qué es un precio de garantía? Era muy común en México en el siglo pasado. A ver que un agricultor podía vender, por ejemplo, a alguien que sembrara maíz o cebada, tenía un precio de garantía. ¿Qué significaba eso? Bueno, me doy la idea de que en caso de que la siembra no funcionara, tenía que aún así pagarle. Digamos que había un precio mínimo que se le pagaba al productor por su cosecha. Es decir, el gobierno, por ponerlo, digamos, garantizaba que pasara lo que pasara, la tonelada de maíz se iba a comprar, iba a tener un precio pongámosle, 1,000 pesos. Y aunque hubiera una sobreproducción de maíz que abaratara el precio del grano, pues la tonelada se le seguía pagando al productor de maíz a 1,000 pesos, a 1,000 pesos. Es decir, que garantizaba el gobierno que los campesinos y los agricultores no perdieran dinero por sembrar productos básicos como el maíz o el trigo. El trigo. Esto tenía el inconveniente de que, bueno, les convenía a campesinos y agricultores, pero costaba dinero en caso de que el precio del maíz o del trigo, por ejemplo, bajara en el mercado internacional porque había mucha producción, de todas maneras seguía siendo caro dentro del país porque había que pagar el precio de garantía. Y esa diferencia salía de dinero de los impuestos que el gobierno mexicano daba como subsidio o pagaba como precio de garantía. Aquí hay algo que el autor no menciona y que es importante. ¿Alguien de ustedes le tocó conocer alguna tienda con Azupo? Sí, Sí. A ver, ¿qué tipo de tienda era? ¿Rubí? Ah, sí, pues vendían, lo principal es la leche Ajá. y de hecho, bueno, vendían como que lo básico, ¿no? Por ejemplo, sopa, arroz, frijoles, aceite Sí, sí, sí. y no me acuerdo qué más. Sí, miren, ahora lo único que queda de Conasupo es la leche Liconza, pero en el siglo XX llegó a ser una empresa paraestatal muy importante porque prendía abarrotes y otros productos básicos a precios bajos. Incluso en muchos lugares del país, el primer supermercado o el primer mini super que hubo fue Conasupo. La Conasupo también hacía esto. Era la que le compraba la producción, por ejemplo, a las personas que sembraban maíz, que sembraban trigo o sembraban cebada. Es decir, le vendían su cosecha al gobierno, a la compañía del gobierno que era la Conasupo, y a su vez el gobierno revendía esos productos agrícolas o esos cereales, los revendía a las empresas que lo necesitaban y era la Conasupo la que pagaba los precios de garantía. Digamos, el problema es que estos precios de garantía se fijaban más con un criterio político y no según estuviera el mercado de productos agrícolas. A veces, digamos, eso significaba que el gobierno tenía que pagar más caro de lo que era el maíz o el trigo y eso lo obligaba a gastar dinero de impuestos. Eso es el problema de los precios de garantía. También, bueno, además, como el gobierno procuraba que los alimentos en las ciudades fueran baratos, eso hizo que poco a poco los campesinos y los agricultores se fueran descapitalizando, porque les seguían pagando lo mismo por el maíz, por el frijol o el trigo, mientras que los precios seguían subiendo. Es decir, cada vez había menos oportunidad de tener buenos ingresos dedicándose al campo. Y eso va a significar, en el caso de los campesinos y ejidatarios,
que abandonen sus tierras y se vayan a vivir a las ciudades. Siguiente. También, el deterioro del sector agropecuario hizo que disminuyeran las exportaciones y por lo tanto el ingreso de divisas, lo cual fomentó el endeudamiento externo. Es decir, como los mexicanos no podíamos conseguir los dólares que se necesitaban para las importaciones con lo que exportábamos de productos agrícolas y ganaderos, pues fue necesario ir pidiendo prestado en el extranjero y la deuda externa empieza a subir. Bueno, sigue subiendo, sigue subiendo. Y como decíamos, la descapitalización que había en el campo fomentó la migración a las ciudades. Los campesinos que llegaban a las ciudades buscando trabajo generalmente se establecían en las peores colonias de la ciudad porque no tenían recursos para buscar un lugar mejor. Crecieron los cinturones de miseria, es decir, colonias muy grandes sin pavimento y sin servicios, sin servicios básicos como drenaje o electricidad, donde vivían las personas más pobres que trabajaban en las ciudades. Y bueno, y el aumento de pobreza en el campo también tuvo que ver con esto. Luego, la tercera debilidad fue la diferencia creciente entre el ahorro interno y la inversión. Esto significa, el ahorro interno significa el dinero que se tiene disponible dentro de México para gastarlo en lo que sea necesario para mantener la producción en general en este país. Como creo que la explicación está un poco enredada, significa esto. Digamos, tanto el gobierno como las empresas privadas, para hacer cualquier cosa necesitan dinero. El gobierno, dinero que consigue con los impuestos y demás, las empresas privadas, el dinero que consiguen con sus ventas. Es decir, si el gobierno va a hacer obras públicas, necesita dinero. Si una empresa va a abrir una sucursal o quiere producir algo nuevo o quiere aumentar su capacidad o quiere abrir más empleos, necesita dinero para hacerlo. Es decir, necesitan dinero para invertir. Eso es Y luego, cuando se dice que hay una diferencia creciente entre el ahorro interno y la inversión, eso significa que con el dinero que se produce en el país, no alcanzas a pagar los gastos que se generan que una empresa genera, por ejemplo, al comprar materias primas, el dinero que necesita el gobierno para hacer obras públicas. Es decir, que no alcanza el dinero que se tiene en México para los gastos a ver, ¿cómo lo explico? O sea, para que la economía siga funcionando, necesitas estar invirtiendo dinero siempre. Y el dinero que se generaba en México no alcanzaba para mantener funcionando su propia economía. Esto significa, por ejemplo, que no alcanzabas a importar todas las materias primas y la maquinaria necesaria para que la industria mexicana funcionara con los propios recursos que la industria mexicana producía. O que el gobierno no le alcanzaba con lo que recaudaba en impuestos para hacer obras públicas y entonces había que conseguir el dinero de otra parte. Y por eso se tenía que pedir prestado al exterior y poco a poco la deuda externa va creciendo. Aunque hasta 1970, hay que decirlo, la deuda externa de México era relativamente baja. Es decir, sí era alta, pero era una deuda que era pequeña comparado con el tamaño de la economía mexicana. Así, por ejemplo, para 1970 era apenas el 9.2% del Producto Interno Bruto. No era una cantidad ya importante, pero no una que fuera un asunto grave. Digamos, esto significaba algo bueno y algo malo al mismo tiempo. Es decir, que el gobierno mexicano todavía tenía mucho margen para endeudarse. Y lo malo es que cuando hay mucho margen para endeudarse, muchas veces no se emplea bien esa oportunidad. Y luego, la otra parte de esta tercera debilidad fue que el gobierno mexicano no había hecho una reforma fiscal buena que permitiera que se cobraran más impuestos y esos impuestos se pudieran invertir
en cosas como más obras públicas, como crear más infraestructura, aumentar los servicios de educación y de salud, o en el caso de Nacional Financiera, que le prestara a empresarios mexicanos para crear nuevas industrias. Nuevas industrias. Es decir, bueno, quiero resumir esto diciendo, los ingresos que tenía México no le alcanzaban para mantener a su economía funcionando. Bueno, entonces hacemos esto. Ya son las 9:15, nos tomamos unos 10 minutos y bueno, nos tomamos un descanso y regresamos para seguir con este tema. Por favor. Sí, profesor. Sí. A ver, bueno, dejo de compartir pantalla por un momento. Y le pongo pausa. Entonces comparto pantalla para seguir con el tema de la economía mexicana en el dilatado siglo XX. Bueno, pues volviendo a la pantalla. Ya cuando hablábamos de la tercera gran debilidad de la economía mexicana en épocas del milagro mexicano, para acabar con esta parte, además no se había hecho una reforma fiscal suficiente para aumentar los ingresos del gobierno. Es decir, comparado con lo que ocurría en otros países, el gobierno mexicano recaudaba pocos impuestos. Es decir, un empresario común y corriente pagaba más impuestos en Estados Unidos o en Europa, pero también pagaba más impuestos en otros países de América Latina. Digamos que ese era un problema muy grande del gobierno mexicano que todavía lo sigue arrastrando. Bueno, pasamos a lo siguiente. En 1970, según Cárdenas, se acaba la época del desarrollo estabilizador. En esto hay algo de diferencias. Otros autores dicen que fue en 1973, pero bueno, todos concuerdan que fue en esta época. En cuanto a ya los detalles, para poner una fecha más o menos exacta, hay diferencias, pero el acuerdo es principios de los años 70, se acaba sí le podemos decir, era la época de oro de la economía mexicana, en cuanto había un crecimiento alto, con poca inflación, y donde los salarios de los trabajadores de las ciudades estaban mejorando. Es decir, en 1970 el déficit crecía, es decir, había una diferencia cada vez más grande entre los ingresos que tenía el gobierno y los gastos que realizaba. Y luego el peso estaba sobrevaluado. ¿Alguien recuerda qué necesita tener un país para que su moneda mantenga su valor? Y ya en el caso mexicano, ¿qué necesita el Banco de México para mantener el valor del peso? A ver, ¿qué se necesita tener acumulado? ¿No es el oro? Sí, era el oro. Todavía hasta los años 60 es importante tener reservas de metales preciosos como oro y plata. Y si no hay oro y plata, ¿qué otra cosa se puede tener guardada? ¿Que por esos tiempos el petróleo? Bueno, petróleo todavía no. Pero a ver, si no es oro y plata, también contener dólares. O sea, monedas fuertes como dólares, libras esterlinas, o en la época que todavía se usaban los marcos alemanes, todavía no existía el euro. Es decir, un banco necesitaba tener o reservas de metales preciosos como oro y plata, o en el caso de México, dólares, porque es la moneda más fuerte de esta parte del mundo. Pero ya para 1970, las reservas del Banco de México ya no alcanzaban para mantener el valor del peso. Es decir, era necesario ya devaluar, aumentar la cotización del dólar frente al peso, del peso, porque el Banco de México ya no podía garantizar el valor de la moneda mexicana. Luego, en principios de los años 70 también ocurre algo. Estados Unidos abandona el patrón oro. Es decir,
Antes, durante mucho tiempo, el dólar tuvo un valor oficial de $37 por cada onza de oro. Pero pronto, digamos que ya había tantos dólares circulando en todo el mundo que todas las reservas de oro del gobierno de Estados Unidos ya no le alcanzaban para mantener ese valor. Así que decidió que ya no le convenía y dijo, a partir de hoy ya se devalúa el dólar, ya no va a tener un precio fijo la onza de oro en dólares. Y bueno, eso obligó a la mayoría de los países del mundo a que también dejaran de usar el oro y que en cambio tuvieran que acumular dinero, bueno, divisas, o sea, moneda extranjera, y en pocas palabras, dólares de Estados Unidos, y con eso se garantizaban las reservas de los bancos centrales y el valor de la moneda. Entonces, el gobierno mexicano habría tenido la oportunidad para hacer una devaluación siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, y no habría causado tantos problemas. Porque si hubiera podido explicar, es que como Estados Unidos devaluó su moneda y los mexicanos dependemos de la economía de Estados Unidos, también tenemos que devaluar. Así que no se habría visto como una muestra de debilidad del gobierno y no se había provocado una crisis, pero no se realizó. Algo que importa mucho a la hora de hacer una devaluación, de anunciar que la moneda baja de valor, se requiere hacerlo en un momento oportuno y de la manera que cause el menor daño posible. Así se había logrado en la devaluación de 1954. Pero ahora el gobierno mexicano, cuando tiene la oportunidad de devaluar sin que el daño sea muy grande, no lo hace. Y no lo hace por motivos políticos, porque esto lo dijo una vez el presidente José López Portillo: el presidente que devalúa, se devalúa. Y tenía razón. Pero digamos que es un asunto es un trago muy amargo, pero hay que tomárselo en el momento en que haga menos daño, y eso no cualquier gobierno lo logra. Bueno, sí, seguimos con esto. El gobierno de Luis Echeverría, que empieza entre 1970 y 1976, le va a tocar el momento en que el modelo económico que había en este país tronó, básicamente. En un principio, el gobierno de Echeverría hasta eso no la estaba haciendo tan mal. Fue muy cauteloso y bajó la inversión pública en 1971. Es decir, al ver que los ingresos del gobierno mexicano no alcanzaban, se decidió disminuir el dinero que el gobierno, por ejemplo, invertía en obras públicas, en cosas como, por ejemplo, el mantenimiento de hospitales, escuelas. Es decir, le bajaron al gasto para disminuir el déficit. Pero los empresarios que todavía venían con la racha de buenas épocas que había tenido de economía en los años 60, todavía mantuvieron la inversión del sector privado en alto. Pero dicen, el crecimiento del Producto Interno Bruto de México disminuyó nomás a 4.9% en 1971. Hoy sería una maravilla que creciéramos a esa tasa. Bueno, ahora, como a consecuencia de muchas cosas, incluyendo la pandemia, este año la economía de México no va a crecer. O sea, ya quisiéramos crecer al 1% y probablemente el año próximo tampoco. Pero entonces, ¿cómo que está mal que nada más creciera México 4.9% en 1971? Sí, porque en los años anteriores se había crecido a más del 7%. O sea que la economía mexicana sí estaba perdiendo impulso. Y ahora bien, ¿cómo hacer para que la economía mexicana vuelva a crecer? Ahora, el problema fue que había muchos problemas políticos. Luis Echeverría empezó su gobierno después de la represión al movimiento de 1968, y una de las primeras cosas que hace su gobierno es reprimir la manifestación del 10 de junio de 1971. Es decir, hay mucho descontento contra el gobierno por motivos políticos, no tanto económicos, porque todavía la economía por lo menos de los habitantes en las ciudades no ha sido tan afectada. A los trabajadores urbanos no les ha ido tan mal en esos años, pero sí hay mucho descontento por motivos políticos contra el gobierno. Y había otros problemas sociales, como los campesinos que
no tenían tierras y trataban de conseguir tierras o de recuperar tierras por la fuerza sin pedirle permiso al gobierno. Estaban los jóvenes que después del 68 se habían convencido de que no iban a cambiar las cosas por las buenas y estaban organizando guerrillas. Luego estaba Luis Echeverría, que había sido el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y por lo tanto uno de los principales implicados en la masacre de Tlatelolco y que quería cambiar su imagen de ser un político muy duro y conservador a uno muy liberal. Y bueno, el gobierno de Echeverría tenía opiniones divididas respecto a qué hacer con la economía. La Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que tradicionalmente eran muy cautelosos o, por decirlo de una manera, conservadores en asuntos económicos, estaban a favor de seguir con una política económica cautelosa, es decir, de bajar el gasto del gobierno, aunque el crecimiento fuera poco, es decir, para disminuir el déficit. Decían, pues que esto es el menor de los males, es decir, vamos a seguir gastando poco, tratar de ahorrar lo más posible. Pero, sin embargo, Echeverría pensaba lo contrario. Si no se reactivaba el crecimiento, los problemas políticos y sociales iban a empeorar. Y pues esta diferencia, este pleito que hubo entre del presidente con la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se resolvió cuando el presidente corrió al secretario de Hacienda. Y puso a otro secretario de Hacienda que sí le obedecía en todo. Al que corrió era Hugo Margain, quien era, bueno, sí era un experto en esos temas, y al que puso como, bueno, no me acuerdo si fue López Portillo, bueno, era alguien que no sabía de esas cosas y que en todo caso le obedecía. Y Echeverría declaró que la economía se manejaba desde Los Pinos. Esto significaba que Echeverría dejó de hacerle caso a los funcionarios que sí sabían de este asunto. Digamos, había funcionarios que tenían muchos años de experiencia en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, y que tenían más conocimiento que el presidente de estos asuntos. Y lo que decidió Echeverría fue que no les iba a hacer caso y que más bien él iba a tomar las decisiones en materia de economía sin pedirles consejo, lo cual no tuvo buenos resultados. A su vez, los empresarios privados que ya empezaban a desconfiar de las tendencias de izquierda del presidente, bueno, de izquierda dentro del PRI, digamos, era, y más que izquierdista, Echeverría se puede decir que era populista, pero eso bastó para darles desconfianza a los empresarios y ellos ahora fueron los que disminuyeron sus inversiones. Y como el sector privado ya no invertía más, el gobierno mexicano decidió reactivar la economía con mayor inversión pública. Es decir, el gobierno iba a realizar más obras públicas para dar más empleos. El gobierno, si los empresarios privados no querían invertir en un sector de la economía, el gobierno iba a invertir allí e iba a crear empresas que se dedicaran a producir a ciertos productos o ciertos servicios que no quería hacer el sector privado. Sí. Perdón. Si una empresa privada iba a cerrar porque ya no era rentable, el gobierno podía comprarla o expropiarla para mantener los empleos y mantener la producción. Bueno, hasta allí no parece tan malo, en teoría. El problema, bueno, el gobierno gastó más dinero y el Producto Interno Bruto creció 8.5% en 1972 y 8.4% en 1973. Qué bonito podría parecer, sí, pero el problema era de dónde había salido ese dinero. Como habíamos visto antes del receso, el problema que tenía la economía de México es que no podía producir ella sola los suficientes ingresos que necesitaba para funcionar. Y entonces, si no había dinero para invertir en este país, si no se podía conseguir, ¿qué recursos le quedaban al gobierno para conseguir dinero si no tenía? ¿Pedir préstamos? Ese es uno, pedir préstamos. Pero y hay otro también. Otro La venta a ver, Empieza a ¿cómo? tomar la... A ver, Tadeo habló primero y ¿quién habló después? Yo.
A ver, Diana. Sí, yo dije la venta del petróleo. A ver, todavía no. Porque en este momento, a principios de los años 70, los pozos petroleros que tenía México en producción se estaban agotando. No se habían descubierto los yacimientos del Golfo de México. Y en ese momento México, su producción de petróleo apenas le alcanzaba para su consumo interno. Se exportaba muy poco en 1970. Incluso, como no se habían descubierto más yacimientos de petróleo, se tenía la previsión de que en algún momento en los años 70, México iba a dejar de ser un país exportador de petróleo y al contrario, se iba a convertir en importador porque ya no le iba a alcanzar su producción. No, bueno, por una parte sí, el gobierno de Echeverría sacó dinero, ese dinero que estaba ahora usando para aumentar el gasto público, lo sacó de pedir préstamos al extranjero, pero también de otra forma. De otra forma. Yo, profe. Creo que es de la recaudación de impuestos, ¿no? No, lo intentó, pero no pudo. Como tenemos aquí en la presentación, en 1972, un intento de reforma fiscal fracasó porque se opusieron los grandes empresarios y Echeverría no pudo, ahora sí que no pudo doblegarlos en ese asunto. No quisieron pagar más impuestos y no los pudo mover de ahí. O sea, hizo un intento de reforma fiscal y fracasó. Y por otra parte, la economía nacional no había corregido los defectos que le impedían obtener más divisas y más ingresos del exterior. Es decir, la economía seguía dependiendo de la exportación de materias primas, en este caso de productos agropecuarios, seguía dependiendo del mercado interno. Así que, aparte de la deuda, la otra forma fue que el Banco de México simplemente recibió la orden del presidente de imprimir más dinero. De que necesitábamos dinero, pues el Banco de México aumenta la cantidad de dinero en circulación imprimiendo más billetes, más y más y más. El problema fue que no se puede imprimir dinero así como así. Así como así. Es decir, no, el Banco de México no es una maquinita de hacer dinero que puede funcionar simplemente cuando al gobierno le hace falta. Si el Banco de México no tiene reservas con qué respaldar ese dinero, o si en la economía del país su producción no puede respaldar ese dinero, entonces eso o sea, no es algo bueno imprimir dinero nada más porque no tiene valor, no tiene con qué respaldarlo y eso hace que aumente la inflación. La inflación y hace que aumenten los precios en general porque al haber más dinero circulando, eso por lo general provoca que los precios suban. Dice, el déficit aumentó a 4,9% en 1972, el mayor desde la revolución. Eso significaba que el gobierno estaba perdiendo dinero como nunca antes, por lo menos como nunca antes en los últimos 50 años. Los últimos 50 años. Siguiente. El peso estaba sobrevaluado porque cada vez había más dinero en circulación, se imprimían más billetes, pero el Banco de México no tenía más reservas con qué respaldarlo. El gobierno invirtió también con tal de que se pagaran salarios, de que hubiera dinero y hubiera consumo, el gobierno invirtió en obras públicas que no eran importantes o en empresas o en empresas paraestatales que no generaban ingresos o que tenían pérdidas. Y luego también, otra cosa que hizo el gobierno, compró o expropió empresas que tenían problemas para mantener los empleos o para seguir prestando un servicio. En este momento es cuando, por ejemplo, expropia empresas privadas como Tabamex. O sea, el gobierno mexicano se convirtió en productor de cigarros. O también expropió lo que después fue Teléfonos de México. Teléfonos de México, aunque aquí creo que no fue, aunque aquí ya me falla a mí la información, ya no me acuerdo si fue expropiación o si fue una compra, es decir, que simplemente el gobierno le compró sus acciones compró la mayoría de las acciones de Teléfonos de México y se convirtió en una empresa paraestatal. Luego, siguiente. Entonces, la cosa se pone emocionante, lo cual en cuestiones económicas no significa nada bueno.
Lo que no había ocurrido durante toda la década de 1960, en 1973 estalló ahora sí una crisis económica internacional fuerte. Es decir, por un asunto en lo que los mexicanos no tuvimos nada que ver, pero nos pegó muchísimo. En 1973 hubo una guerra entre Israel y los países árabes. Los países árabes atacaron a Israel por sorpresa, estuvieron a punto de derrotarlo. Fue la ocasión en que, digamos, el Estado de Israel la ha visto más fea, donde por poquito y acaban con ellos. Pero finalmente el Estado de Israel logró ganar porque Estados Unidos le proporcionó las armas que necesitaba y derrotó a los países árabes. Eso se llamó la Guerra del Yom Kippur porque es una fiesta religiosa judía que aprovecharon los árabes para atacar al Estado de Israel por sorpresa. Pues, como era de esperarse, los países árabes quedaron muy sentidos con Estados Unidos y Europa Occidental por haber apoyado a Israel, y lo que hicieron fue que durante un tiempo, como represalia, se negaron a venderles petróleo. Eso fue causó una catástrofe en Estados Unidos porque se escaseó la gasolina. ¿Recuerdan las colas que hubo por gasolina el año pasado cuando cuando estuvo el asunto del combate a los guachicoleros? Sí, Bueno, en Estados Unidos eso pasó en 1973 y 74, pero en una escala mucho peor. Y allí sí, el problema era que ya no había gasolina. Aquí en México, bueno, sí había gasolina, pero el problema fue la distribución. Pero allá en Estados Unidos el problema fue peor porque, bueno, era un país mucho más grande y que además dependía de petróleo importado. Bueno, Estados Unidos sí produce muchísimo petróleo en su propio territorio. Es de los mayores productores de petróleo del mundo, pero su economía es tan grande que su producción de petróleo no le alcanza y necesita importar mucho petróleo. Bueno, Estados Unidos se quedó sin gasolina, había colas inmensas en las gasolinerías tratando de conseguir dinero y además la gasolina, que había sido muy barata desde la Segunda Guerra Mundial, subió muchísimo de precio. Bueno, por ejemplo, quien le gusten los automóviles, habrá notado que en los años 70 los automóviles estadounidenses eran inmensos. Eran, como diría en mi pueblo, unas lanchotas de 8 cilindros grandísimos que consumían cantidades enormes de gasolina. Precisamente porque era una época en que en Estados Unidos la gasolina era muy barata. Pero llega esta crisis petrolera de 1973 y el precio del petróleo, como los países árabes bajan la oferta, el precio del petróleo sube en todo el mundo. Y durante un rato se escasea mucho la gasolina en Estados Unidos principalmente, pero también en Europa Occidental y Japón. Y eso pasó, que es como suele ocurrir, cuando sube la gasolina y suben los combustibles en general, todos los demás precios suben. Pues así ocurrió, empezó la inflación a salirse de control en todo el mundo. Y eso también afectó a México, porque al subir en general los precios en todo el mundo, todos los productos que importaba México suben de precio. Siguiente. Los precios de las importaciones que necesitaba la industria mexicana subieron. Por lo tanto, después de que la inflación había sido del 3.6% en los años 70, ahora se salió de control. Entre 1970 y 1975, la inflación acumulada en esos años fue de 76%. O sea que después de que los mexicanos se habían acostumbrado a que los precios subieran muy poco, de repente empiezan a subir, a subir. Los salarios ya no alcanzan. Luego ocurre otro asunto, un asunto político, pero que va a tener consecuencias económicas muy fuertes, que en 1973, ya lo habíamos comentado, es asesinado el empresario Eugenio Garza Sada, el hombre más rico del país. Y como les comentaba, es como si hoy mataran a Carlos Slim. Los empresarios, sobre todo los de Monterrey, por obvias razones, porque de allí era Garza Sada, se enojaron muchísimo con el gobierno de Echeverría porque decían que el gobierno de Echeverría, por no haber tomado las medidas necesarias, había permitido que había provocado, digamos que había propiciado las condiciones que permitieron que mataran a Eugenio Garza Sada. Lo mató un grupo de guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre cuando trataban de secuestrarlo.
Hasta eso, el asunto salió mal porque la intención era agarrar a Garza Sada vivo para después cobrar un rescate grandísimo por él. Pero resulta que el señor, bueno, el señor no se dejaba de nadie y también sacó su pistola y se defendió de los secuestradores. Y además, sus guardaespaldas también también lo defendieron a su patrón, y el caso es que Garza Sada murió en la balacera. Y bueno, el caso es que los empresarios perdieron la confianza en el gobierno de Echeverría y dejaron de invertir en México, bajaron muchísimo sus inversiones, y los que tenían posibilidades de hacerlo se dedicaron a sacar su dinero de los bancos mexicanos y a llevárselo a bancos del extranjero. Siguiente. En 1976 la situación estalló. La deuda externa simplemente se salió de control. En 1970, para que vean la magnitud de esto, en 1970 la deuda externa era de menos de $1,000,000,000. De menos de $1,000,000,000. Para 1976, la deuda externa ya era de $30,000,000,000. A ver, porque luego tenemos algunos problemas para manejar estas cifras. ¿Cuántos ceros tiene $30,000,000,000? A ver, va la pregunta de nuevo. ¿Cuántos ceros tiene la cifra de $30,000,000,000? Es un 3 con cuántos ceros. Con 6. No, Con no serían 3 8. millones. Es un 3 con 10 ceros. Porque son 30,000 veces $1,000,000. Es decir, para que nos demos una idea de la magnitud de esas cifras, la deuda externa de México era pongámosle que era de $1,000,000,000 en 1970, es decir, un 1 con 9 ceros. Esos son $1,000,000,000, 1,000 veces 1,000,000. Y para 1970 ya era de $30,000,000,000, es decir, un 30 que además tenía otros 9 ceros, o sea, un 3 con 10 ceros. De esa magnitud era la deuda externa de México y cuánto había crecido. La inflación anual ya era de 22% y el Banco de México se quedó sin reservas internacionales, lo cual significa que se le acabaron los dólares. Y eso era una situación gravísima porque ya cualquier cosa que se necesitara comprar en el extranjero había que pagarla en dólares. Y el Banco de México, que era la única manera legal de conseguir dólares en México, dentro del país, era comprárselos al Banco de México. Y bueno, el Banco de México se queda sin dólares, ya las importaciones se paralizan. El peso se devaluó 59%. Después de que durante 22 años se mantuvo en 12.5 por dólar, de repente de un día para otro sube a 18, entre 18 y 19, y luego cuando acabó el sexenio ya estaba en 23 pesos por dólar. Es decir, el dólar costaba el doble que al empezar el sexenio. Siguiente. Para compensar a los trabajadores por la inflación, el gobierno aumentó los salarios en 23%. Esto nos puede parecer que es algo justo que se aumentan los precios, se aumenten los salarios de los trabajadores, pero el asunto es que en una economía capitalista esto solo significa que los precios van a seguir aumentando. Se vuelve una carrera entre los precios y los salarios y por lo general los salarios siempre pierden. Siempre pierden. Así que esto solamente va a aumentar todavía más la inflación. Y el gobierno de Echeverría, para conseguir los fondos que necesitaba el gobierno mexicano para seguir funcionando, tuvo que aceptar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir unos fondos de emergencia. A ver, ¿el Fondo Monetario Internacional qué es? ¿Alguien tiene una idea de para qué sirve esa institución o qué hace? Es muy mencionada, pero poco conocida. A ver, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. ¿Es el que mantiene la estabilidad financiera?
Sí, ayuda a mantener la estabilidad financiera en todo el mundo, ayudando a que los países mantengan el valor de sus monedas. Digamos, el Fondo Monetario Internacional, hagan de cuenta, es como una especie de banco donde están representados la mayoría de los países del mundo. Y cada país, según el tamaño de su economía, cada año le aporta una cuota al Fondo Monetario Internacional. Por eso es fondo, eso significa fondo, como un lugar donde se juntan las cooperaciones de los socios. Y con ese dinero, el Fondo Monetario Internacional le puede prestar al socio cuya moneda esté en peligro para que tenga reservas en su banco central y pueda mantener el valor de su moneda, o por lo menos, si no puede mantener el valor, que evite que su moneda se siga depreciando. Y eso fue después de que México había aportado muchas veces al Fondo Monetario Internacional sin necesitar ayuda de él, pues ahora México fue el que tuvo que pedirle ayuda para detener el derrumbe del peso. Y de momento así se logró una salida para la crisis que había. Siguiente. Bueno, llegó en 1976, se fue Luis Echeverría y llegó José López Portillo. Como pasó con Echeverría, López Portillo empezó más o menos bien en su primer año. Trató de arreglar las diferencias que tenía el gobierno con los empresarios y parecía que lo estaba logrando. Logró cumplir con las condiciones que puso el Fondo Monetario Internacional y el Producto Interno Bruto volvió a crecer 3.4%. Era poco comparado con lo que crecía la población del país, pero bueno, ya volvió a crecer. Y entonces los mexicanos nos sacamos la lotería, lo cual fue al mismo tiempo una suerte y una desgracia. En 1977 se anunció que se habían descubierto unos yacimientos de petróleo grandísimos en el Golfo de México, los yacimientos que ahora se conocen como Cantarell. Se llaman así porque allí a mediados de los años 70, un pescador que se llamaba Rudecindo Cantarell, un día que andaba en su lancha, se dio cuenta de que había pedazos de chapopote flotando en el agua del mar. Y pues le contó a unos ingenieros de Pemex, los ingenieros de Pemex fueron a explorar y que van encontrando unos yacimientos grandísimos de petróleo fuera en el fondo del mar. Que por cierto, a Rudecindo Cantarell no le dieron nada de recompensa. Ni siquiera una plaza en Pemex o algo así. No, parece que no recibió nada por haber sido el causante de ese descubrimiento. Además, como gracias a la guerra del Yom Kippur, los precios del petróleo internacionales habían subido muchísimo, pues eso significaba que el gobierno mexicano se había vuelto rico de un día para otro. Y se pensó que con ese dinero que se iba a sacar del petróleo se podían resolver los problemas que traía el país. Ahí tenemos un problema. Bueno, efectivamente, la economía de México va a crecer muchísimo en esos años gracias al petróleo. El crecimiento promedio va a ser entre el 77 y el 81, va a ser de 7.8% anual, y la inflación también fue alta, de 24% en promedio al año. El gobierno le metió más dinero al campo gracias al sistema alimentario mexicano e hizo un plan nacional de desarrollo industrial. Bueno, todo parecía que iba bien, pero veamos en qué se gastó ese dinero. El dinero del petróleo, antes que nada, se usó para sacar más petróleo. ¿Por qué? ¿Qué significa esto que acabo de decir? Que el dinero del petróleo se invirtió en sacar más petróleo. Pues para generar más riqueza, ¿no? Como que se Sí. volvieron ambiciosos. Sí, pero digamos, eso pasó un poco después. A ver, ¿recuerdan dónde habíamos dicho que se encontraron los yacimientos de petróleo? El Golfo. En el Golfo de México, en el fondo del mar. Y simplemente Pemex no tenía la infraestructura necesaria para sacar ese petróleo de abajo del mar. Es decir, había que construir esas grandes instalaciones que son las plataformas petroleras. Esas, digamos, son como pozos petroleros flotantes que tienen taladros y tuberías que bajan hasta el fondo del mar donde está el petróleo y lo sacan a la superficie. Toda esa infraestructura necesaria para sacar el petróleo cuesta muchísimo dinero.
Y pues en ese momento, si se quería explotar el petróleo, había que gastar mucho dinero para construir las plataformas y pozos que necesitaba Pemex para sacar ese dinero. Por eso es que el dinero del petróleo se usó para sacar más petróleo. Bueno, al principio no había dinero en efectivo, pero como se podía dar como garantía la producción de Pemex, los bancos extranjeros casi se peleaban por prestarle al gobierno mexicano. Le prestaron muchísimo dinero para invertirlo en Pemex y era necesario para poder sacar ese petróleo. Allí sí, digamos, sí se endeudó mucho el gobierno, pero estaba justificado porque necesitaba ese dinero para producir petróleo. La capacidad de producción de Pemex, como decimos aquí, a ver, perdón. A ver, la capacidad de producción de Pemex se incrementó de 1 millón a 3 millones de barriles diarios, es decir, se triplicó. Y se puede decir que en cierto modo de eso vivimos hasta la fecha, porque desde entonces la capacidad productiva de petróleo de México prácticamente no se ha incrementado en nada. Es decir, seguimos más o menos con la misma capacidad de producción de petróleo que en época de José López Portillo, o sea, de hace 40 años. Porque no se han vuelto a encontrar yacimientos comparables al de Cantarell, y el de Cantarell ya cada vez produce menos. Por eso podemos decir que es un auge petrolero que ya duró un poco más de 40 años. Bueno, entonces, ¿se tenía que gastar mucho dinero para sacar ese petróleo? Sí. ¿Y eso iba a producir muchísimo dinero? Pues también. El problema fue cómo se administró ese dinero. El gobierno de López Portillo siguió gastando muchísimo dinero en obras públicas y empresas paraestatales como lo había hecho el gobierno de Luis Echeverría. Es decir, lo que gastaba el gobierno equivalía como a más del 40% del Producto Interno Bruto de México. Pero mientras tanto, los ingresos públicos se mantuvieron en el 20%. El déficit subió al 6.7%. A ver, espérenme. A ver, ya estoy aquí. El déficit subió al 6.7% del Producto Interno Bruto al 14.6%. Así podemos ver, esto ya era un desastre, porque recordarán que en los años 60 todavía hubo años en que el gobierno mexicano tuvo más ingresos que gastos. Pues ahora resultó que los gastos del gobierno eran casi 15% superiores a los ingresos, a pesar del petróleo. El Banco de México siguió imprimiendo dinero, pero de todas maneras no alcanzaba. No alcanzaba. Bueno, pero ¿por qué ocurría esto si había mucho dinero por el petróleo? Bueno, recordemos esto. Los países petroleros habían ganado mucho durante los años 70 después de la guerra del Yom Kippur. Así que los países petroleros, pues ese dinero que cobraban por su petróleo necesitaban depositarlo en algún banco. Y pues mucho de ese dinero fue a parar a bancos de Europa y Estados Unidos. Así que por lo tanto, los bancos internacionales más importantes, que en ese entonces eran estadounidenses y europeos, tenían muchísimo dinero disponible para prestar. El dinero también es una mercancía y si los bancos tienen mucho dinero para prestar, baja el precio del dinero. ¿Cuál es el precio del dinero? ¿Quién recuerda cuál es el precio del dinero? ¿Cuál es el precio del dinero? A ver, si le pides prestado a un banco, ¿qué te cobra el banco? Interés. Intereses. Los intereses son el precio del dinero. Y como suele pasar con una mercancía, si existe mucha mercancía, el precio baja. Y si hay poca mercancía, bueno, a ver, perdón. Entonces, cuando hay mucha mercancía, el precio baja. Como los bancos tenían muchísimo dinero por lo que habían depositado los países petroleros, habían bajado mucho sus tasas de interés y por lo tanto andaban buscando a alguien andaban casi rogando que les pidieran prestado. Y el gobierno mexicano les pidió prestado. México necesitaba dinero para la infraestructura de Pemex y para muchas obras y programas públicos. ¿Y qué podía salir mal? Pues muchas cosas salieron mal. Vamos a ver por qué. Bueno, está esto. No se hizo una reforma fiscal, excepto para imponer el impuesto al valor agregado, que es el IVA.
Los ingresos petroleros pagaron demasiadas importaciones de bienes de consumo y de bienes de intermedio, es decir, mucho del petróleo, del dinero del petróleo, hagan de cuenta, se gastó en productos de lujo o en artículos de consumo que no producían más ingresos. Se suponía que ese dinero del petróleo debía invertirse en la misma industria petrolera y en crear nuevas industrias en México. Bueno, no ocurrió así. No ocurrió así. Tan solo en 1981 la deuda externa va a aumentar 56%, lo cual es una brutalidad. Siguiente. También no solamente el gobierno se endeudó muchísimo, también las grandes empresas privadas se endeudaron muchísimo. El que entonces era el grupo empresarial más importante del país, que era el Grupo Alfa de Monterrey, también se endeudó muchísimo, estableció muchísimas nuevas empresas y gastó muchísimo dinero. También ese dinero que provenía del petróleo. A su vez, el gobierno de José López Portillo gastó demasiado dinero, fue muy mal administrador y también fue un gobierno muy corrupto. El asunto es que, bueno, está todavía la pregunta, pero ¿cómo es que todo ese dinero del petróleo se gastó de esa forma? Bueno, porque el gobierno de José López Portillo tenía que pagar todos los meses y todos los años, tenía que pagar muchos abonos de la deuda que había contratado para construir los pozos petroleros de Pemex. Pero había planeado toda su estrategia económica en el supuesto de que los precios del petróleo iban a seguir subiendo, que no iban a bajar de precio, que el petróleo se iba a vender siempre caro. Y con eso y sobre esa base hizo el gobierno mexicano todos sus planes. Pero sucedió que, a ver, me estoy adelantando. Lo que sucedía es que el gobierno mexicano gastaba muchísimo dinero, tenía que pagar mucho, pero recibía muchísimos ingresos del petróleo, así que más o menos podía ir librándola. Y bueno, pero el problema fue, y esto ocurrió en 1981, que ningún auge petrolero es eterno. Una de dos, o se acaba el petróleo porque los yacimientos se agotan y allí se acaba el auge petrolero, o puede suceder algo, otra cosa. Si no se acaba el petróleo, los precios que son muy altos incentivan que se extraiga más petróleo. Digamos, en cierto modo, Pemex se volvió tan ambicioso que como veía que sacaba petróleo y que todo ese petróleo se vendía y que se vendía a precios muy altos, pues siguieron haciendo más pozos petroleros. Es decir, siguieron invirtiendo todavía muchísimo dinero para sacar más petróleo, porque sacando petróleo iban a tener más dinero. Es decir, era, digamos, lo que se había ganado en ese billete de lotería que fue el petróleo, se gastó muchísimo y muy pronto, porque decían, bueno, entre otras cosas, vamos a sacar más petróleo y necesitamos poner más pozos petroleros. Pero eso significó también que el mismo Pemex estaba contribuyendo a su desgracia, porque, es decir, si el petróleo está muy caro, se extrae más petróleo y más empresas le entran al negocio. Porque no solo en México, como el petróleo subió de precio en todo el mundo las empresas petroleras estaban tratando de sacar todo el petróleo que podían. Sucedió que aumentó la oferta del petróleo, cada vez había más países y empresas vendiendo petróleo y por lo tanto, al aumentar la oferta, empezó a bajar el precio. Como siempre sucede, aumenta la oferta de un producto, el precio se derrumba. Y eso empezó a ocurrir en 1981. Es decir, un auge petrolero se puede acabar por la sobreproducción, porque se produce demasiado petróleo y eso hace que en un momento dado los precios se derrumben. En mayo de 1981, el precio del petróleo bajó 10% a nivel internacional. Y sucedió que también las tasas de interés en todo el mundo subieron. Y en México, en 1982, iba a haber elecciones para presidente. Y sucedió esto. El gobierno mexicano de repente ve que empiezan a bajar los ingresos por el petróleo, pero todavía tiene contratados préstamos y eran préstamos con tasa de interés variable. No eran préstamos con tasa de interés fija, como hoy es muy común,
sino que la tasa de interés iba subiendo, bajando según el mercado, y en ese momento bajó el dinero, bajó el precio del petróleo, subieron las tasas de interés, es decir, el gobierno mexicano empezó a quedarse sin dinero, pero todavía tenía que pagar los abonos de la deuda que había hecho para extraer petróleo. O sea, la situación se empezó a poner bastante fea. Luego, volvamos. Y luego el asunto se complicó más por los asuntos políticos. Había elecciones en 1982 y dos funcionarios eran de los principales aspirantes a ser el candidato del PRI. Uno era el secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Él era el encargado de administrar el dinero de los impuestos que cobraba la Secretaría de Hacienda y decidir, bueno, también de decidir dónde se gastaba ese dinero y cómo. Y él quería ser presidente. Y otro que quería ser presidente era el director de Pemex, que era Jorge Díaz Serrano. Y entonces Jorge Díaz Serrano quería seguir sacando todo el petróleo posible. Y por lo tanto, digamos que el gobierno mexicano vio que el precio del petróleo bajaba y todavía siguió tratando de aumentar la producción y en un principio no quería bajar el precio del petróleo e incluso México hasta perdió clientes que de inmediato empezaron a comprarle a otros países que vendían más barato y pues de todas maneras Pemex tuvo que bajar el precio del petróleo, pero dejó muy enojados a sus clientes porque en un principio no había querido bajarlo. Pero bueno. Bueno, entonces hacemos esto, nos tomamos otra pausa, regresamos en otros 10 minutos para ya terminar con el capítulo el capítulo de Enrique Cárdenas, por favor. Sí. De acuerdo. Bueno, Sí. entonces, sí, nos tomamos otra pausa. Bueno, ahora sí, sí pueden ver la pantalla con el PowerPoint. Sí. Sí. Bueno, entonces sigo con esto. Bueno, entonces, ante la crisis que se venía por la baja del precio del petróleo, el gobierno federal básicamente siguió gastando y endeudándose. Se supuso que pronto el precio del petróleo se iba a recuperar. No ocurrió así, siguió bajando. Y también otro problema fue que los funcionarios que aspiraban a ser presidentes para no, bueno, digamos que preferían que se mantuviera alta la tasa de crecimiento, que el gasto público no se detuviera y que no quedaran obras sin terminar. Una de las cosas que solía ocurrir es que un presidente quería inaugurar todas las obras posibles y en el último año de su sexenio se la pasaba inaugurando obras. En fin. Así que digamos que el gobierno mexicano, a pesar de todos los problemas que había, no se le ocurrió corregir lo que estaba haciendo hasta que ya fue demasiado tarde. Siguiente. Entonces, competencia por la candidatura presidencial del PRI acabó cuando al director de Pemex, a Díaz Serrano, lo obligan a renunciar y Miguel de la Madrid es nombrado candidato del PRI a presidente en 1981. Y entonces ya López Portillo ya no puede evitar una devaluación del peso y en febrero de aquí cometí un error, debió ser 1982, pero bueno, lo corrijo después. Entonces, es 82, después de que ya el PRI tenía candidato a presidente, el peso se devaluó de 26.91 pesos, o sea, casi 27, a 47 por dólar. Y enseguida, otra vez aumentos de salario de emergencia de 10, del 20 y del 30%, y siguió siendo imposible controlar la inflación. A fines de junio del 82, simplemente después de que antes casi hasta se peleaban por prestarle a México unos 3 años antes, a fines de junio de 1982, los bancos internacionales deciden que ya no le van a conceder más créditos a México e incluso le suspenden unos créditos que ya estaban, de los cuales ya le estaban dando el dinero. Y sucedió el desastre porque el Banco de México se quedó sin reservas, ya no tenía dólares. El dólar, que había empezado como
podemos ver, había empezado el año a 26 pesos con 91 centavos en febrero. Para fines de junio había subido a 69,50, a casi 70 pesos. 70 pesos, o sea que ya costaba más del triple que a principios del año. En agosto de 1982, el secretario de Hacienda anunció que México simplemente ya no tenía dinero para pagar el servicio de la deuda. El servicio de la deuda son los abonos que tiene que pagar un país por su deuda externa. Y lo que estaba diciendo el secretario de Hacienda es, ya no tenemos dinero, no va a quedar más remedio que entrar en suspensión de pagos. Dice, simplemente ese año, en 1982, México ya no tenía dólares el Banco de México, y ese año tenía que pagar 14,000 millones de dólares nada más de intereses. Eso era igual a la mitad del valor de todas las exportaciones del país, incluyendo petróleo y todo lo demás. O sea, un 14 con 9 ceros. Ese era lo que tenía. Insisto, no más de intereses. Eso significa que la deuda de México no bajaba, sino que simplemente la deuda se mantenía y esos eran los intereses. Era el capital que se estaba pagando. No era capital lo que se estaba pagando. Y bueno, ¿y qué ocurre cuando un país ya no puede pagar una deuda de este tamaño? Bueno, ¿qué le pasa? No al país, ¿qué le pasa a los bancos que le prestaron? ¿Se van a la bancarrota? Eso. Digamos, cuando un deudor, cuando un banco le ha prestado demasiado dinero a un solo deudor, si ese deudor ya no puede pagar, entonces el que tiembla también es el banco, porque puede quebrar. Los bancos se arriesgaban a quebrar o a otra cosa si México suspendía sus pagos. Y pues entonces vieron cómo resolvía ese problema. Y bueno, el 1 de septiembre de 1982, López Portillo intentó resolver ese problema, pero no le salió la jugada. Anunció una medida desesperada que era la nacionalización de la banca. Es decir, como había hecho Lázaro Cárdenas con la industria petrolera, López Portillo expropió la banca y también decretó el control de cambios. El control de cambios significa que se le pone un precio oficial a la paridad entre el peso y el dólar. Es decir, que se trata de controlar ese precio como si fuera el de cualquier mercancía. Digamos, lo del control de cambios será algo lógico, es algo que hacen los países cuando están en una situación como esta. El problema de expropiar la banca fue que la diferencia es que López Portillo lo hizo en un momento desesperado, cuando no tenía otro remedio, y lo hizo desde una posición de debilidad porque ya el gobierno no tenía dinero. En cambio, Cárdenas lo había hecho desde una posición de fuerza y pudo imponerle condiciones a los petroleros para que aceptaran esto. López Portillo pensaba que iba a encontrar mucho dinero todavía en los bancos que podía usar para los gastos del gobierno. No fue así, porque los dueños de los bancos ya habían tomado la medida de depositar su dinero en los bancos de otros países. Y bueno, los empresarios, como era de esperarse, estaban furiosos, por decirlo suavemente, pero de todas maneras no podían hacer nada para evitarlo, porque no tenían con qué oponerse al gobierno, simplemente. O sea, el dinero ya se lo habían llevado del país, pero ni modo de ser, bueno, no podían cerrar sus empresas porque ellos mismos se perjudicaban. Y finalmente se acordó que los iban a indemnizar y que el gobierno solamente iba a expropiar los bancos, pero no iba a expropiar las empresas de las que eran accionistas esos bancos, que eso también les pegó un susto grandísimo a los empresarios. Otros empresarios también recibieron facilidades para pagar sus adeudos en dólares, porque no nada más el gobierno estaba quebrado. El que era el principal grupo empresarial del país, el Grupo Empresarial Alfa de Nuevo León, de Monterrey, para ser más precisos, estuvo a punto de quebrar, porque también se había endeudado muchísimo en dólares y también se había quedado sin dinero. Y entonces no quebró porque el gobierno le prestó dinero. Incluso le prestó dinero de Nacional Financiera, lo cual era algo irregular,
porque se supone que Nacional Financiera prestaba para crear nuevas empresas, no para salvar a la empresa privada más importante del país de la quiebra. En fin. En fin, digamos que, o sea, el gobierno sí hizo muchas cosas mal, eso sí no hay duda, pero también los empresarios privados también enloquecieron de alguna forma por la abundancia de dinero. Bueno, para fines de 1982, la inflación ya era del 100% anual. Todavía en 1970, la inflación era de un solo dígito, perdón, en 1969 era del 3.6%, 13 años después era del 100%. La deuda externa, aquí está más o menos como diría alguien, la descripción gráfica de cómo explotó la economía del país en el mal sentido en esos años. En 6 años, del 76 al 82, la deuda externa subió de 19,000 a 84,000 millones de dólares. Otra vez, un 84 con 9 ceros. Con 9 ceros. Es decir, bueno, fue total, un desastre. El Fondo Monetario Internacional otra vez tuvo que venir al rescate de México, prestarle dinero. Nos habíamos quedado en que el Banco de México ya no tenía dinero. Bueno, pues para eso está el Fondo Monetario Internacional. Si un socio le va mal, le va a prestar dinero. Pero la diferencia es que ahora las condiciones fueron mucho más duras que en 1976, porque ahora sí que, bueno, claro, estamos para ayudarte, pero no tan seguido. Y sí, gracias al Fondo Monetario Internacional, México no se declaró en quiebra, pero ahora sí que las condiciones fueron extremadamente duras. Está bien, te prestamos, pero tienes que hacer todo esto. Y no hubo más remedio que aceptarlo porque no había alternativas. Así que durante toda la década de los años 80, el gobierno mexicano se comprometió a pagar un servicio de la deuda muy pesado que eso va a ser uno de los motivos por los que la economía de México en los años 80 no va a crecer en términos reales. Porque mucho del dinero que se pudo haber invertido en obras públicas o que se pudo haber invertido, por ejemplo, en banca de desarrollo para prestarle a empresarios para que abrieran nuevas empresas y aumentaran los empleos, ese dinero se tuvo que ir a pagar los abonos de la deuda externa. En fin, siguiente. Total, por eso en el sexenio siguiente, ya lo acabo de decir, la economía no creció en términos reales y con eso se puso fin a una época de 50 años de crecimiento. El ritmo de crecimiento que se tuvo antes de 1982, decía Enrique Cárdenas en el año 2009, no había podido recuperarse. Hoy, 11 años después, sigue vigente la conclusión de Cárdenas, no ha podido recuperarse. Siguiente. Bueno, la nacionalización de la banca se puede decir que fue la culminación del poder presidencial en el siglo XX. Digamos, el presidente tenía demasiado poder y pocos contrapesos en política económica. Podía tomar decisiones muy importantes sin tener la capacidad necesaria para hacerlo y sin tener que pedirle consejos a nadie. Y hay que decir esto, después de José López Portillo, ningún presidente ha vuelto a dar un coletazo de ese calibre. Ninguno ha hecho alguna reforma económica de tanta importancia como la nacionalización de la banca, porque no han tenido el poder que en ese momento tenía López Portillo, a pesar de que, como él mismo decía, ya estaba muy devaluado. Pero ahora sí que era el poder que tenían los viejos presidentes del PRI. Y desde entonces nadie ha vuelto a tener el poder suficiente para hacer algo de ese calibre. De ese calibre. Incluso, digamos, bueno, puede presumir, por ejemplo, mucho López Obrador de que ha cobrado impuestos atrasados a empresarios, pero ni de chiste ha hecho una afectación a empresarios privados como fue la nacionalización de la banca. Aunque hay que decir que en el caso de López Portillo, lo repito, fue una medida desesperada, como que trató de ser una salida a sus problemas y resultó que no lo fue. Bueno, siguiente. También esto acabó de romper la relación que hubo entre los gobiernos del PRI antiguo, llamémosle PRI clásico, con los grandes empresarios. Hasta entonces la tradición era que antes de tomar una decisión económica de este tipo, el gobierno mexicano le pedía su opinión a los empresarios o por lo menos les avisaba.
Pero como López Portillo, por obvias razones, no les avisó de la nacionalización de la banca, las relaciones con los empresarios simplemente quedan deshechas. O sea, ya habían quedado muy dañadas con el asesinato de Eugenio Garza Sada. López Portillo parecía que estaba reconstruyéndolas, pero ya la nacionalización de la banca la rompió definitivamente. Fue hasta el sexenio siguiente, el de Carlos Salinas, que ya se llegó a un nuevo acuerdo de cómo debía relacionarse el gobierno con los grandes empresarios. Pero, mientras tanto, muchos empresarios, ojo, no tanto los grandes, sino sobre todo los medianos y los pequeños, que habían sido muy afectados por las deudas en dólares y que no tenían influencias suficientes en el gobierno como para obtener un trato preferencial, empezaron a afiliarse abiertamente al PAN. Entre esos empresarios estaban Manuel J. Cloutier y Vicente Fox, quien llegó a ser presidente casi 20 años después. O sea que la nacionalización de la banca y la crisis del 82, en cierto modo, fueron dos acontecimientos, bueno, o procesos, mejor dicho, que empezaron a ponerle fin al viejo régimen de la revolución y a la época, digamos, al poder del PRI en el país. Siguiente. Los empresarios perdieron la confianza en el régimen de la revolución, el costo financiero externo de las empresas aumentó 500%. Esto significa que las empresas que necesitaban hacer gastos en dólares, ya sea por materias primas, por insumos, les aumentó 500% en poco tiempo. A ver, les voy a poner un ejemplo de un insumo que se tenía que pagar en dólares en esos años. Precisamente es en los años 80 cuando empiezan a popularizarse las computadoras personales. Y en ese entonces no se producían computadoras en México ni software. Todo tenía que ser importado. Así que, por lo tanto, toda empresa tenía que importar las computadoras, importar, bueno, ahora nomás los mayores de 45 decimos software, digamos que tenía que importar las aplicaciones que en ese entonces venían grabadas en discos flexibles de 5 pulgadas. Y bueno, pues ahora, gracias a la devaluación, todos los equipos y consumibles de cómputo de esa época que ya usaban las empresas subieron de precio de una manera brutal por la devaluación. Luego, Miguel de la Madrid, tratando de congraciarse con los empresarios, da permiso de que la tercera parte de las acciones de un banco sean vendidas a empresarios privados, pero eso hizo que los empresarios desconfiaran más, pues porque pensaron que de la Madrid no iba a revertir la nacionalización. Bueno, y fue cierto, de la Madrid no se atrevió a hacerlo, aunque él nunca estuvo de acuerdo, pero como él todavía no era presidente, sino más el presidente electo, le avisaron un día antes. Y pues también, aunque no le faltaban ganas, no echó atrás la nacionalización porque también habría sido poner en duda el principio de autoridad y socavar su propia autoridad como presidente. Así que pues siguió adelante también con la nacionalización. No le quedaba más remedio, aunque insisto, él no estuvo de acuerdo y él nunca lo hubiera hecho. Pero bueno, siguiente. El desempleo va a aumentar mucho en los años 80, aumentaron mucho los impuestos, se redujo el gasto público, eso sí, se redujo el déficit público porque el gobierno mexicano ya no tenía mucho dinero para gastar. Y se renegoció la deuda externa varias veces, pero aún así no le alcanzaba al gobierno mexicano para digamos, pagar la deuda ahora sí que sin perjudicar al resto de la economía del país. Siguiente. También el gobierno mexicano tuvo que apoyar a muchas empresas privadas que quedaron endeudadas en dólares para que no quebraran, porque si no, el desastre habría sido mayor, se hubieran perdido muchísimos empleos. Los salarios reales bajaron y la pobreza, que había venido reduciéndose desde los años 60, se incrementó. También otra cosa que, sobre todo, creo que aquí, ahora sí que vuelvo a decir, las personas mayores de 45 que vivimos los años 80, sí podemos dar fe de que esto es cierto. En los años 80 aumentó muchísimo el comercio ambulante, por lo menos en lo que es el Valle de México. No sabría decir cómo estuvo en otras partes del país, pero sí era notorio cómo ante el desempleo que hubo y la crisis en los años 80,
mucha gente dejó de trabajar en la economía formal y se pasó a la economía informal. Es decir, el asunto del problema de los vendedores ambulantes, pues sí creció mucho en los años 80, pero por todas estas condiciones. Como era cada vez más difícil encontrar trabajo en una empresa legalmente establecida, pues ahora sí que el comercio ambulante fue la salida que tuvo mucha gente para seguir teniendo un empleo. Y eso es una muestra, bueno, de que ya, de cómo bajaron los salarios y la pobreza que se había venido reduciendo se incrementó. Y pues todavía hasta la fecha, ahora sí que el comercio ambulante sigue siendo la salvación para muchísimas personas. El gobierno, aún así el gobierno de Miguel de la Madrid siguió imprimiendo dinero para pagar sus gastos, porque aún con todo lo que el Fondo Monetario aportó, no alcanzaba. Y luego vinieron también otras desgracias. En los sismos del 85 empeoraron la situación, porque devastaron a la Ciudad de México y parte del centro del país, como por ejemplo también afectaron mucho a estados como Michoacán y Jalisco, y la destrucción de infraestructura en la Ciudad de México fue tremenda y costó, bueno, como siempre, en primer lugar fue el costo en vidas humanas, que fueron decenas de miles de vidas humanas en la Ciudad de México y otras partes del país. Y también toda la infraestructura que se perdió, como calles, hospitales, comercios, edificios, y bueno, la economía del país ya andaba mal. También el único consuelo, entre comillas, es que hubo Copa del Mundo en 1986. Nos estaban, dice y dice, que México, qué de orgullo, que era el primer país que organizó 2 veces el Mundial. Bueno, hubo Mundial, hasta eso estuvo bueno, pero también en el 86 hubo otra baja del precio del petróleo. Para darles una idea, en 1981 el petróleo llegó a estar en $34 el barril, y para 1986 el precio del petróleo había bajado como a $6 o $5 por barril, más o menos. O sea, un desastre. Y la inflación en 1987 llegó a ser del 132% en un año. O sea, si algo, esto significa, para decirlo en términos más sencillos, que si en enero del 87 algún producto costaba 100 pesos, pues para diciembre ese mismo producto costaba como 264 pesos más o menos. Eso es una inflación del 132%. Los precios subían diario, y por eso en una clase anterior les comentaba que como también los salarios seguían subiendo, era un cuento de nunca acabar, una carrera entre los precios y los salarios, y los precios siempre perdían. Por eso les contaba que en los años 80 los mexicanos ganábamos millones de pesos, pero un pasaje de autobús costaba como 50,000. Así que aparentemente éramos millonarios, pero éramos así como millonarios pobres. O sea, ganábamos millones, pero cada vez alcanzaba menos ese dinero. Bueno, ahora, entonces voy a hacer esto. Como el capítulo de Cárdenas está muy denso, ya me falta poco para terminarlo, pero lo voy a hacer empezando el lunes. Ya lo terminaré, la parte que falta, como en 20 minutos, que es, digamos, es la etapa neoliberal de la economía de México. Las reformas que se hicieron en el país para tratar de arreglar el desastre que había quedado después de 1982. Así que lo que restaría hacer en este momento es pasar lista. Nada más regreso a la pantalla principal.